Hola a todos, mis queridos amigos del canal. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí. Espero de corazón que estén pasando un día absolutamente increíble, lleno de energía y de momentos positivos. Hoy prepárense para sumergirse conmigo en un tema que honestamente, me tiene completamente fascinado y estoy seguro de que a muchos de ustedes también les picará la curiosidad. Ya saben cómo me gusta ir más allá de la superficie, de lo que vemos en las pantallas brillantes, ¿verdad? Me encanta desentrañar las capas ocultas, las historias que no siempre salen a la luz. Pues bien, abróchense los cinturones, porque vamos a desentrañar el drama, la intensidad y sí, las lágrimas genuinas detrás de cámaras del reciente y espectacular concierto de Demet Özdemir. Sí, esa artista que nos roba el aliento con su talento desbordante y su carisma arrollador. Pero, ¿qué pasa cuando las luces deslumbrantes se apagan, cuando el último aplauso se desvanece y las cámaras de la prensa ya no graban? Ahí es donde la historia se pone verdaderamente fascinante, donde la verdadera narrativa se revela. Así que si disfrutan de contenido que va directo al grano, que les muestra el lado humano y vulnerable de las estrellas, y que los mantiene al borde de sus asientos con anticipación, asegúrense de darle ese botoncito de suscripción ahora mismo y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que estamos a punto de revelar. Vamos a empezar este viaje juntos. Demet Özdemir, un nombre que resuena con una fuerza innegable en el vasto y vertiginoso mundo del entretenimiento global. La hemos visto brillar intensamente en series de televisión que han cautivado a millones, su presencia ha sido magnética en eventos de alfombra roja que acaparan flashes y ahora, nos ha regalado un concierto que sin lugar a dudas, quedará grabado a fuego en la memoria de muchísimos. Pero como suele ocurrir en el torbellino del espectáculo, detrás de cada actuación magistral, de cada momento de euforia colectiva del público, se esconde un torbellino de emociones crudas, de preparativos extenuantes y, en ocasiones, de imprevistos que ponen a prueba hasta al profesional más experimentado y curtido. Y créanme, el concierto de Demet Özdemir no fue en absoluto la excepción a esta regla. Personalmente me he sumergido durante horas en una investigación exhaustiva, he hablado con múltiples fuentes cercanas, he leído entre líneas los comunicados oficiales y, lo que es aún más crucial, he analizado minuciosamente cada detalle, cada indicio, cada fragmento de información que ha trascendido para poder traerles la historia completa, la verdad desnuda. Y lo que descubrí fue un cóctel explosivo de adrenalina pura, de pasión desbordante y, sí, de alguna que otra lágrima sincera. No se trata simplemente de subir a un escenario imponente y comenzar a cantar o bailar. Hablamos de meses y meses de preparación meticulosa, de ensayos agotadores que a menudo se extendían hasta las horas más oscuras de la madrugada, de coreografías que exigían el máximo de su cuerpo y de su mente, llevando sus límites al extremo. Intenten imaginar la presión inherente, millones de ojos puestos en ti, la expectativa palpable del público ansioso por un espectáculo inolvidable, la necesidad imperiosa de ser perfecta, de entregar una experiencia que trascienda lo ordinario. Y es que Demet, mucho más allá de ser una actriz de un talento excepcional y reconocido, ha demostrado poseer una faceta musical que ha logrado conquistar corazones y resonar con una fuerza inesperada. Este concierto no era solo una presentación más, era la materialización de un sueño profundo, de una pasión latente que venía gestándose y alimentándose desde hacía mucho tiempo. Y cuando un sueño es tan ambicioso y grandioso, los obstáculos y desafíos pueden parecer aún más intimidantes, casi insuperables. Se habla muchísimo de la energía radiante que proyectó en el escenario, de la conexión palpable que estableció con cada miembro del público, de esa sonrisa deslumbrante que transmitía pura alegría y satisfacción. Pero lo que muchos espectadores y seguidores desconocen es el inmenso sacrificio personal y profesional que implicó llegar a ese punto de gloria. Hubo momentos, según me han llegado a relatar fuentes muy cercanas y confiables, de profundas dudas, de inseguridades que acechan incluso a las estrellas más consolidadas. Imaginen estar en la cima, sintiendo el peso del éxito, pero aún así escuchar esa vocecita persistente en el interior que te susurra, ¿estás segura de que puedes hacer esto? ¿Estás preparada para todo esto? Demet, a pesar de la confianza aparente que irradia, es profundamente humana. Y esa vulnerabilidad, lejos de restarle mérito o admiración, la hace aún más admirable y cercana a nosotros. Permítanme compartir un ejemplo concreto que ilustra esta dualidad. Apenas días antes de la fecha señalada para el concierto, surgió un incidente crítico con uno de los elementos escenográficos fundamentales, un componente clave para el desarrollo del espectáculo.
Algo que en un primer momento pudo parecer un contratiempo menor, pero que rápidamente amenazaba con retrasar significativamente todos los preparativos y poner en jaque la logística del evento. Se desató un caos controlado, un frenesí por parte del equipo de producción para encontrar una solución viable y rápida. Las llamadas telefónicas se multiplicaban exponencialmente, las caras largas y las miradas de preocupación se paseaban por los pasillos de la sala de ensayo. Y en medio de toda esa tensión palpable, ¿dónde estaba Demet? Pues en lugar de aislarse o dejarse consumir por el estrés paralizante, las mismas fuentes relatan que se mantuvo firme, con una entereza admirable, colaborando activamente en la búsqueda de soluciones junto a su equipo, animando a todos a mantener la moral alta, demostrando un liderazgo natural y una capacidad de resiliencia que muchos no esperaban. Esa habilidad intrínseca para mantener la calma y la compostura en medio de la tormenta es, sin duda alguna, una de sus mayores y más valiosas fortalezas. Y profundicemos un poco más en el tema de los ensayos. No se trata simplemente de subir a un escenario y cantar un par de canciones. Hablamos de horas y horas interminables de repetición minuciosa, de afinar cada nota musical hasta la perfección, de pulir cada movimiento de danza hasta que fluya con una gracia natural. Se reportan maratones de ensayo que se extendían hasta las 3 o 4 de la mañana, con Demet entregando su energía vital al 100%, sin reservas. A veces, después de horas de baile intenso y exigente, sus pies terminaban doloridos, sus cuerdas vocales agotadas por el esfuerzo vocal constante. Hubo momentos, según me han contado, en los que tras una sesión de ensayo particularmente dura y extenuante, se la veía sentada en un rincón, con una expresión de agotamiento profundo, pero aún así, con esa chispa inconfundible en sus ojos que transmitía un mensaje claro: esto lo vale. Y eso, mis amigos, es precisamente lo que llega al público, esa entrega total y desinteresada. Pero el drama y la intensidad no se limitan únicamente a los imprevistos técnicos o al agotamiento físico y vocal. También existe un componente emocional extremadamente poderoso. Un concierto de esta magnitud, con la repercusión mediática y la expectativa que conlleva, es inherentemente una montaña rusa de sentimientos complejos. La emoción pura de estar frente a miles de fans que te admiran y te apoyan incondicionalmente, la nostalgia agridulce de recordar el arduo camino recorrido hasta llegar allí, la alegría desbordante de ver tus sueños hechos realidad, pero también, en ocasiones, una melancolía sutil por aquellos que ya no están a tu lado o por las difíciles batallas que se han tenido que librar y superar. Hay una anécdota específica que ha conmovido mi corazón profundamente, una historia que revela la verdadera esencia de Demet. Durante uno de los ensayos finales, mientras repasaba una de las canciones más emotivas y conmovedoras de su repertorio, una canción que precisamente habla de superación personal y de resiliencia ante la adversidad, Demet se detuvo abruptamente. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, visibles incluso en ese entorno de ensayo. No eran lágrimas de tristeza, sino de una profunda y abrumadora emoción. Era el peso acumulado de todo lo vivido, de las batallas ganadas con esfuerzo, de los miedos superados uno a uno, que la embargó en ese instante. Su equipo, al verla en ese estado, se acercó con cautela, preocupados, pero ella, con una sonrisa entrecortada y llena de significado, les aseguró que estaba bien, que eran lágrimas de gratitud inmensa y de una fuerza interior renovada. Ese instante, aunque privado y no presenciado por el público general, revela la humanidad profunda que late detrás del ídolo público, la persona real que se emociona, que siente intensamente y que sigue luchando con determinación. Y por supuesto, no podemos obviar la omnipresente presión mediática. Cada movimiento, cada gesto, cada expresión facial es analizada, interpretada y a menudo magnificada por la prensa y las redes sociales. Y en un evento de esta envergadura, las cámaras están por doquier, buscando incansablemente capturar el más mínimo detalle, el más fugaz instante. Imaginen la presión psicológica de saber que incluso en un momento de aparente intimidad o reflexión personal, podrías estar siendo observada y juzgada. Demet ha demostrado una habilidad extraordinaria para manejar esta presión constante, para separar su vida personal de su carrera profesional con una maestría admirable, pero eso no significa, de ninguna manera, que sea fácil. Los días previos al concierto fueron de una intensidad pocas veces vista, un torbellino de actividad y coordinación. El equipo de producción trabajaba sin descanso, coordinando cada aspecto logístico y artístico con una precisión milimétrica. Desde la seguridad perimetral del recinto, pasando por la compleja logística de la entrada y acomodación de miles de fans, hasta los detalles más ínfimos del vestuario y la puesta en escena,
todo estaba bajo un escrutinio constante. Y en medio de toda esa vorágine de actividad febril, estaba Demet, el epicentro de toda esa energía y esfuerzo, manteniendo la calma exterior y transmitiendo seguridad y confianza a su equipo. Existe un momento específico que ha sido comentado en círculos cercanos y que circuló brevemente en algunas redes sociales, una imagen que mostraba a Demet sentada en un camerino, con la mirada perdida en la distancia, justo antes de salir al escenario principal. Algunos lo interpretaron como nerviosismo extremo, otros como un profundo agotamiento. Lo que realmente estaba sucediendo, según lo que he podido reconstruir a través de diversas fuentes, era un instante de profunda introspección y conexión consigo misma. Un momento crucial para respirar hondo, para recordarse a sí misma la razón fundamental por la que estaba allí, para reconectar con su propósito y su pasión. Era su ritual personal, su método para centrarse y prepararse mentalmente antes de salir a darlo todo en el escenario. El concierto, como todos sabemos y hemos podido ver a través de múltiples plataformas, fue un éxito rotundo e indiscutible. El público literalmente enloqueció de emoción, las ovaciones resonaron en cada rincón del recinto, y las redes sociales se inundaron de elogios y comentarios de admiración. Pero detrás de esa aparente perfección escénica, de ese despliegue de arte y talento, hay una historia conmovedora de esfuerzo titánico, de dedicación incansable y de superación personal. Demet Özdemir no solo nos regaló una noche inolvidable de música y espectáculo, sino que también nos brindó una lección de vida invaluable, la de que los sueños más ambiciosos se construyen con sudor, con lágrimas sinceras, con una perseverancia inquebrantable y con una fe profunda en uno mismo. Resulta verdaderamente fascinante observar cómo una artista de su calibre, a pesar de haber alcanzado la fama global y el reconocimiento masivo, sigue mostrando esa hambre insaciable de crecer, de explorar nuevas facetas de su talento y de evolucionar constantemente. Este concierto no fue simplemente un evento más en su carrera, fue una declaración de intenciones contundente, una muestra clara de su crecimiento como artista y como persona. Y nosotros, como espectadores y admiradores, tenemos la inmensa fortuna de ser testigos privilegiados de su viaje artístico y vital. Así que la próxima vez que vean a Demet Özdemir brillar con luz propia en un escenario, recuerden todo lo que hay detrás de ese deslumbrante brillo, las noches sin dormir, los ensayos extenuantes que pusieron a prueba sus límites físicos y mentales, los miedos superados con valentía y sí, las lágrimas genuinas de emoción y de profunda gratitud. Porque son precisamente esas historias, esas luchas internas y externas, las que nos conectan con los artistas en un nivel mucho más profundo y humano, las que nos hacen admirarlos no solo por su talento excepcional, sino sobre todo, por su intrínseca humanidad y su capacidad de resiliencia. Y eso, mis queridos amigos, es precisamente lo que amo de este canal, la oportunidad de traerles estas historias que van más allá de la superficie, que nos muestran la realidad, a veces dura y exigente pero siempre profundamente inspiradora, del apasionante mundo del entretenimiento. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este viaje al fascinante detrás de cámaras del concierto de Demet Özdemir tanto como yo disfruté investigándolo y compartiendo estos detalles con ustedes. Hemos sido testigos del inmenso esfuerzo, de la dedicación incansable y de la profunda emoción que rodearon este evento monumental. Hemos desentrañado algunos de los momentos de tensión, de duda e incertidumbre, pero sobre todo, hemos vislumbrado una voluntad férrea y una determinación inquebrantable para hacer de esta noche un éxito inolvidable y un hito en su carrera. Demet Özdemir ha demostrado no solo ser una artista excepcional y polifacética, sino también una persona resiliente, apasionada y capaz de superar cualquier obstáculo, por grande que sea, para cumplir sus sueños y compartirlos con el mundo entero. Ahora, me encantaría escuchar sus opiniones y reflexiones. ¿Qué les pareció el concierto de Demet Özdemir? ¿Hubo algún momento específico que les impactara o les conmoviera especialmente? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si han aprendido algo nuevo o si simplemente lo han disfrutado, por favor, no olviden darle ese dedito hacia arriba que tanto nos ayuda a seguir creciendo y a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que admiran profundamente a Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos, porque tenemos muchísimo contenido valioso y emocionante en camino. Su apoyo incondicional es lo que nos motiva a seguir creando contenido de la más alta calidad para ustedes.
Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.